que tener en consideración también a la hora de utilizar la retroalimentación formativa con el propósito de fortalecer el aprendizaje académico y socioemocional de nuestros estudiantes. Em, Vamos a comenzar entonces para ir, va a ser un webinar en el cual vamos a ir bien al callo, ¿ya? La idea no es como darnos tampoco tanto rodeo, sino que poder ir directamente a que cómo finalmente podemos, como dice el título de este webinar, favorecer el aprendizaje académico y socioemocional a través de la retroalimentación formativa. Suelen ser dos elementos que vemos comúnmente como algo disociado, algo como separado, y nos preocupamos o de lo académico o de lo socioemocional, cuando en realidad sabemos que ambos tienen que, de hecho, no es que tengan que convivir, sino que conviven necesariamente. Pueden hacerme, evidentemente, que pregunta a través del chat. También pueden, si hay alguien que quiera, puede levantar la mano y puede también participar. Lo primero que me gustaría hacer sería presentar en el fondo el laboratorio docente, que es lo que hacemos. Lo que sabemos, ¿cierto?, es que hay como un grupo comúnmente, digamos, que es de investigadores que están preocupados de eso, de investigar básicamente, pero con poco contacto con el mundo educativo. Y por otra parte están los docentes, que tienen en realidad preocupaciones, buscan hacer avanzar a sus estudiantes y no siempre tienen la oportunidad, el tiempo para poder conocer sobre cuáles son las últimas tendencias en investigación en educación que pueden ayudar a nuestros estudiantes en su aprendizaje. Y esa es la labor donde estamos nosotros, el laboratorio docente. Somos una organización que trabaja justamente apoyando a directivos, a docentes, a mentores en el trabajo que hacen con sus estudiantes. Y eso lo hacemos a través de, podríamos decirlo, de 4 grandes temas, que los trabajamos de manera súper diversa. Uno tiene que ver con evaluación y retroalimentación formativa, que es lo que estamos trabajando, de hecho, el día de hoy. Eso lo hacemos con cursos y también asesorías personalizadas. También lo hacemos a través del acompañamiento docente, es decir, ahí la pregunta es cómo podemos apoyar a los directivos, a los mentores y a los supervisores en la retroalimentación que realizan a sus docentes. Entonces, qué tipo de preguntas podemos hacer, cómo poder favorecer espacios de mayor reflexión, donde los docentes sientan que pueden mejorar, que pueden arriesgarse. Y ahí trabajamos también con cuestionarios, pautas de observación de aula, entre otros. También trabajamos en torno al uso de datos, desarrollamos capacidades en la escuela para tomar decisiones informadas por datos y por último, en torno a las ciencias del aprendizaje, que es un campo más nuevo, probablemente algunos de ustedes han escuchado más sobre este tema, y lo que hacemos ahí es ofrecer estrategias que son muy simples, pero altamente efectivas, son muy baratas de implementar en la escuela, no requieren grande como aparato o infraestructura, y tienen un alto impacto en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y mi nombre, bueno, ya aparece en la pantalla, pero Lucas Silva, yo soy fundador del laboratorio docente, soy psicólogo educacional, estoy haciendo mi doctorado en educación en la Universidad de Groningen, en Holanda, y justamente el tema que investigo es cómo desarrollar capacidades en directivos y en docentes para utilizar datos y así mejorar la enseñanza. Así que habiendo dicho eso, el propósito de hoy es primero poder identificar cómo la retroalimentación formativa favorece entonces una visión integrada de lo académico con lo socioemocional. Vamos a conversar sobre una pregunta que muchos de ustedes hicieron en el formulario de inscripción, qué tipos de retroalimentación son más efectivos. Y por último vamos a conversar también sobre algunas actividades que les quiero compartir y que estoy seguro que le van a ser de mucha ayuda en la sala de clase y que la pueden implementar literalmente mañana. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir un video. Entonces les voy a tener que pedir de su colaboración para que me digan si es que se escucha. Yo le aviso, ¿eh? And his name is ¿Se Austin, escucha? and he goes to school, or used to go to school, Se escucha. in a Ya, Ustedes genial. también. Maravilloso. Este es un video que se llama Mariposa de Austin. Es de un niño bien pequeño y el profesor cuenta un proceso de retroalimentación formativa. Y lo que me gustaría que lo miraran con ojos de poder intentar identificar cuáles son los componentes que le permiten a Austin, al niño, mejorar en su trabajo. Ese va a ser el ojo. ¿Cuáles son los componentes que le permiten a Austin mejorar su trabajo? Así que dejo el video ahora.
what would you guys say to teachers Second, I thought if they're not getting high quality work? Could they learn something from this, and what would you say to them that they could do differently in their classrooms? This is a story called Austin's Butterfly. And it's a true story about a first grade boy, and his name is Austin, and he goes to school, or used to go to school, in a town called Boise, Idaho. And in his class in Boise, Idaho, they were studying butterflies, and he had to do a project. His job in first grade was to draw a butterfly, and this is the butterfly that he picked. Austin had to use this photograph as his model, and he had to draw an accurate scientific drawing of this butterfly. This is called a tiger swallowtail. I knew it! Can you tell, Toby, why it's called tiger? Because it kind of has the stripes of the tiger right there. Good. So here was Austin's job. He was supposed to do a scientific drawing of that butterfly. But remember, Austin was only in first grade. And you know what he did? He forgot to look like a scientist carefully. He got his paper and he just started to draw the image of a butterfly that he had in his head. And he wasn't looking like a scientist, and so this is what he drew. Whoa. It's not bad, and it is a butterfly, but does it look exactly like this? No. No, it doesn't yet. It doesn't look exactly like this yet. And so they didn't look at this and say, good, Austin, you're done. They said, Austin, good start. Now we can start giving you critique so you can do a second draft and make it better, and a third draft and make it better, and you can make it much, much closer to this. And he was ready to go. All of the first graders in his critique group sat on the floor like you guys are, and they decided to split their advice into two kinds. First, just the shape of the wings. And then when the shape was right, they'd give him advice about the pattern inside the wings. Alia, what would you say? You can make it much pointier. Good. These wings could be much pointier. Who else would add something? Atak, what would you say? How about the angle? Because, not to be mean about Yes. the angle, it's just not exact, so... Okay, so show me. Come on up here, Atak. Show me what you would ask him to do slightly differently. like to make it a little longer, Longer where? Draw where you would do it. right there. Okay, so pull this out longer. Yeah. That's very specific, Atak. Thank you. Jamila, what would you say? It's like a triangle. Good. Jamila, I love that. So you're saying more like a triangle shape. And I agree. Well, you know what? Those first graders came up with most of those same ideas. And you know what Austin said? He said, okay, I'll go try. And he went back to his seat and he drew this. Does this look more like a triangle? Yeah. Yeah. Did he go out further, like Atak was suggesting? Yeah. Did he add some jaggedness here, Yes. like Cindy? Did he get rid of that bottom thing? Yes. So he did listen to his friends, and he made it better. It's not perfect. Toby, what would you say? I'd say don't put those little tail things so pointed in. I'd say put them more pointed down. Good. Okay, and Ethan, what would you say? I think you should make the wings like this, not like just like Okay, he listened to his friends, and they said, this is really a lot better, Austin. That second draft really is better. Yeah, maybe you can make a third one. Good, maybe he could make a third draft. And so he did this draft. That's his third draft. That's his third draft, Hadley. That's just right. Elijah, what do you notice there? Well, one wing's more pointed than the other, and that side is a little bit higher than the others. Good. Coburn? Right here, it doesn't have the inside thing still. Ah, okay. Needs a little bit more of that notch. So, do you think maybe he should do a fourth draft? Yeah. Well, that's just what he said. He said, shoot, okay, I got round again. I'll go back and do a fourth draft. Oh, Listen. yeah. Does it look more even like Elijah was suggesting? Yes. Yeah, and does it look like it's coming out a little sharper, like Cindy was suggesting? And like Atak was saying, it's a little, the angle looks a little better. So now Austin was feeling really good. He said, am I ready to add some pattern? And they said, okay, why don't you try adding some of the pattern? And he did. He's good at it. He is so good. And then they said, Austin, you're ready for color. Let's look at his last draft. And what do you think?
Did it come out really good? Yeah. Yeah. Actually looks way. What do you think about how much progress he made? And Tak, what would you say about his progress? He made like a lot of progress. He persevered doing it. His friends were honest with him. What was it about the kinds of advice that they gave that allowed him to get better each time? Hassan? Well, they told him what was wrong about it. Did they say it's just wrong, or were they more specific than They that? were more specific, but they weren't mean about it. Great. Hadley. Made 6 drafts. And so is that something that other kids should learn from? What should we learn from that? We can make other drafts if it's not right. Good. So if it's not right, you can keep doing more drafts to make it better. You just don't use things in your head. You want to use a sharp eye. Good. He used the eyes of a scientist. Great. Es un video verdaderamente maravilloso y es un muy buen ejemplo de cómo se puede ver la retroalimentación formativa implementada, claramente está, en el nivel más alto posible. Y por eso que se muestra también digamos, como en un video. Lo que me gustaría saber es, en el caso de ustedes, que pudieran también compartir justamente la pregunta que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles dirían ustedes que son los principales componentes que le permiten a Austin mejorar el trabajo? Lo pueden mandar por el chat, pueden también levantar la mano y les puedo desactivar el micrófono. ¿Qué son las cosas que le ayudan a Austin a mejorar? Lili. Mira, yo lo que veo es el hecho de que constantemente le están diciendo las posibilidades que tiene, digamos, que observe, que él mismo desde su experiencia, desde su observación, pueda ir dándose cuenta cuáles son las falencias que presenta su dibujo. Y una cosa que me llamó la atención que dijeron los niños, que era que nadie se rió de él, que es un tema no menor. ¿Ya? Sí. Cuando los pares, de repente, sin querer, a veces son los peores cuchillos para los mismos niños. Entonces, que no lo desmotivaron, sino que por el contrario, lo incentivaron a seguir. Sí, gracias. Absolutamente, muy de acuerdo, Lili. Por el chat también dicen, por ejemplo, hablan del tiempo, de la perseverancia, de las sugerencias y de la capacidad de escucha, la confianza y tranquilidad que le entregaba su profesor y los compañeros. De hecho, el profesor hasta tenía como un tono que era como hasta bastante cálido también. Hay un diálogo que es igualitario, los consejos son específicos, se indican súper claramente cuáles son las partes a mejorar. Marcos, ¿también tú quieres agregar algo más? Dos aspectos de lo pedagógico y lo técnico. Pues se puede observar que al inicio él enfoca a los estudiantes hacia la observación dirigida. Después lo lleva a otro escenario con una observación más enfocada. Y eso hace que ese refuerzo de intentar una y otra vez perfeccione la habilidad que uno desea del estudiante en ese momento. Sí. Y de hecho, complementando lo que tú dices, Marco, sí, porque a mí me pasa que cada vez que lo veo voy descubriendo nuevas cosas. Y esta vez, por ejemplo, otra cosa que noté es que el profesor le pide al estudiante que se imagine siendo un científico, lo cual inmediatamente pone un conjunto como de capacidades que le gustaría al profesor que ese estudiante tuviera. Entonces, que el estudiante se imagine que es un científico y por lo tanto que actúe como tal. Entonces también es como tener un ejemplo más o menos cercano. Después parece, bueno, Mireia dice también que le gusta mucho la frase, es un buen comienzo. Y efectivamente, tiene como algo que también dar a entender inmediatamente que es un primer paso y que esto es un proceso y que va a tomar, obviamente, un tiempo. A mí me gustaría comentar 4 elementos. Hay algunos de esos de que, de hecho, ustedes ya lo han mencionado. Pero el primero es que es quizás lo más obvio, pero Austin tenía un norte, tenía un objetivo súper claro al cual dirigirse.
No era vago, todos sabían porque había un modelo. Eso, que se puede llamar un ejemplar, todos lo podemos hacer. Todos podemos tener un trabajo, por ejemplo, del año anterior, de otro estudiante, es cosa de que le tapemos el nombre y podamos decir, este es un trabajo, por ejemplo, de muy alta calidad versus otros trabajos que, por ejemplo, este sería un ejemplo de un trabajo de mediana calidad y hay otros trabajos que son de baja calidad. Entonces, ¿qué podemos aprender también de esos trabajos? Y ahí no tenemos que crear trabajos, sino que podemos simplemente utilizar algo que ya tenemos, que son trabajos que han hecho otros estudiantes anteriormente. El segundo tema tiene que ver... Lucas. Sí. Ese caso también es importante analizar. ¿Ya? ¿A qué te refieres? ¿Marcos? Lucas, ¿me oye? Más o menos, parece que se corta un poco la... Ok, no, que quería plantearte que hubo un escenario donde estuvimos analizando un aspecto parecido al que tú estás presentando ahorita en un colegio, con una situación de que el niño, cuando le enseñamos un animal, y la foto del animal, el niño inmediatamente dijo, no lo relaciono porque no tengo ese animal en esta zona. Claro. Y es verdad, muchas veces, por ejemplo, esa mariposa que tú presentaste allí, la presentamos a un niño en otras regiones, a lo mejor no está acostumbrado a verla, porque no es de esa región. Entonces, ahí es donde entra en juego esa parte científica, que como tú dices inicialmente, hace una observación desde el punto de vista científico. Oye, hay que ver qué etapas queremos que el niño esté cumpliendo. Es un aspecto muy interesante. Absolutamente. Tenemos de hecho después como un segundo componente que tiene que ver con la cantidad de oportunidades que Austin tuvo para mejorar su trabajo. Él tuvo varias oportunidades para mejorar el desempeño y lo que al final uno ve es la capacidad máxima que tuvo de demostrar es como su desempeño máximo luego de un proceso de acompañamiento que tuvo gracias a sus pares y al profesor. Y eso también nos alerta de un componente principal, como preguntarnos cuántas oportunidades les damos a nuestros estudiantes de que puedan intentar algo. ¿Es una sola? ¿O les damos bastante y además conectadas a lo largo del tiempo? En tercer lugar, está, como muchos de ustedes dijeron también, la retroalimentación de sus compañeros y del profesor. Y uno podría decir que quizás esa retroalimentación tenía 3 características súper importantes y que todas hablan de una retroalimentación que es efectiva, a propósito de la pregunta que ustedes también, varios de ustedes tienen. Primero tiene el norte claro, ya lo dijimos, un norte al cual había que llegar, especifica, es específica porque refería también como a partes súper concretas de la mariposa y cómo mejorarlas. Y el profesor lo que hacía, de hecho, si se fijan, era como orientar la retroalimentación entre pares, por dónde tenía que partir. Ya vamos a partir por las mariposas, por el ala de la mariposa. No es todo el cuerpo, sino que vamos a partir por una zona en específico. Y eso iba orientando la retroalimentación de los pares. Y en tercer lugar era oportuna, también porque Austin la podía implementar directamente en el trabajo, como que la podía insertar en el flujo de trabajo. No eran estas retroalimentaciones que ocurren a las 2 semanas de haber implementado el trabajo, donde al estudiante ya no le queda mucho que cambiar o mucho que hacer. Y por último, y ahí Lili te doy la palabra de inmediato, es que el video también lo que hace es que nos demuestra que muchas veces solamente vemos el logro al final y no el proceso que se llevó a cabo. Cualquiera, por ejemplo, de nosotros probablemente que hubiese visto el dibujo final hubiese pensado algún rasgo como innato de Austin, probablemente, como, oye, que es un artista innato, es un niño muy bueno para dibujar, y en realidad no es que Austin haya sido un dibujante innato, y que va a ser el próximo gran dibujante, tampoco es que no sepa dibujar nada, ni que tenga idea cómo hacerlo, sino que simplemente tuvo el apoyo apropiado de sus compañeros y su profesor. Y eso nos ayuda también como a cuestionarnos entonces, y está asociado mucho con la frustración y con el error de los estudiantes, cuando se equivocan, cuál es la mentalidad que nosotros transferimos a nuestros estudiantes también en el trabajo que vamos haciendo. Y en este caso está claro que es una mentalidad mucho más de crecimiento, donde el error es bienvenido y es parte del proceso. Se necesita para aprender. Sin error no hay aprendizaje. ¿Lili? A mí me pasa de repente en la sala de clase que justamente insto a que el niño pueda ir mejorando su trabajo, ¿ya? Le digo, a ver, ¿cómo lo ves tú?
lo encuentre que está bien o que está bonito, con diferentes, digamos, frases como para que él pueda tomar su propia decisión. Y él me ha tocado más de una vez, no, me gusta cómo está. ¿Tú quieres mejorar? ¿Crees tú que podrías mejorarlo? No, no quiero mejorarlo. Entonces, frente a esa negativa, por así decirlo, es como no sabría cómo poder hacer que realmente lograra, como logró este profesor, ¿no es cierto?, que el objetivo se cumpliera, que era que el niño realmente pudiéramos, en este caso, ¿no es cierto?, poder dibujar la mariposa tal y como aparecía. Claro, efectivamente, y de hecho va a ser algo que vamos a conversar un poco más adelante, y es que la retroalimentación, en definitiva, depende del estudiante. Es el estudiante el que aprende, no el docente, y por lo tanto, de cierta manera, la última palabra siempre la va a tener el estudiante. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer desde la enseñanza es diseñarla de una manera en específico que promueva que sea utilizada. Y en el caso, por ejemplo, que mencionas tú, uno podría mirar cuál es el lugar que toma la retroalimentación en un curso, en una unidad, por ejemplo. Y qué es lo que se espera que los estudiantes hagan y que todos los estudiantes puedan tener claro qué es lo que se espera que puedan hacer con la retroalimentación. Entonces, que si uno le dice, ves que hay como alguna diferencia entre, por ejemplo, no sé, el modelo y lo que tú estás haciendo, y básicamente no hay mucho interés, ahí también uno podría ir pensando en de qué manera podemos ir generando que esa actividad, esa retroalimentación que yo le estoy dando, esté conectada con la actividad siguiente. Entonces, que básicamente es muy difícil avanzar si es que esa actividad no está resuelta. Pero eso se define como al inicio del proceso prácticamente de aprendizaje, algo que se puede acordar con los estudiantes y transparentar con ellos también. El feedback o la retroalimentación va a servir para esto y se va a hacer o se va a utilizar también en estos momentos. César. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Mucho bien, gusto. Bien, muchas gracias. Desde aquí que te saludo. Estimado, bueno, eso es lo que tú comentas, es importante, lo que mencionó la colega en el aula, es importante cómo transferimos, y estuve leyendo a propósito un poquito sobre eso, el tema de dejarles claro a los chiquillos las expectativas que tenemos de ellos para el final de la clase, para el final de la unidad, para el final de la semana, de tal manera de que ellos tengan los parámetros y tengan establecido bien clarito cuáles son los criterios con los que ellos se van a autoevaluar y con los cuáles son los criterios que tienen que retroalimentar, de tal manera que ese feedback, ¿cierto?, no solamente ellos lo entiendan, sino que también asimilen de que efectivamente están desarrollando aprendizaje y cómo lo están logrando a través de dejar clarito, ¿cierto?, que ellos podamos evidenciar los procesos de metacognición que se están generando al interior del aula, de tal manera de facilitar el trabajo posterior y la planificación. Y la otra, o sea, y eso efectivamente, como dices tú, ayuda al docente a orientarse, a tomar próximos pasos pedagógicos y le ayuda mucho al estudiante a visibilizar sus avances. Y no hay nada más potente para la motivación de un estudiante, mucho más que una frase motivadora, es que pueda visibilizar sus logros. Entonces, así que sí, muchas gracias también por el comentario. Vamos entonces a lo siguiente, y tiene que ver con algo que aparece, que dice Royce Sadler, y lo que dice es, no basta con decirle a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer, por mucho que se lo digamos reiteradas veces en las formas más amables posibles. Y probablemente hemos experimentado eso en muchas ocasiones, y está relacionado con lo que mencionábamos recién, o sea, es decir, la autoeficacia del estudiante, es decir, la percepción de que puede desempeñarse apropiadamente en una tarea, en una actividad, es un predictor mucho más potente de la motivación que una frase motivadora. La frase motivadora puede servir para un momento corto, pero además cuando la decimos muchas veces tiene el problema de que pierde sentido, porque se transforma como en algo automático. Y lo que esta frase en el fondo propone tiene que ver con que la retroalimentación al final también es un proceso lateral, o sea, es bilateral, es un diálogo, es una interacción, no es unilateral. No, la retroalimentación no termina con el comentario que hace un docente, sino con qué es lo que hace el estudiante con esa retroalimentación. ¿Jocelyn? Hola, ¿se escucha? Perfectamente. Ah, ya. Hola, los saludos desde Mulchen, octava región del Biobío. Maravilloso. Oye,
Igual, respecto de lo que señalaba recientemente, me acuerdo que en el libro enseña como un maestro 2.0 de Doug Lemoff. ¿Sí? También él hace referencia, por ejemplo, a la utilización del lenguaje, como descartar de alguna otra forma lo típico que nosotros hacemos como profesor, que es como la pregunta retórica para retroalimentar. Porque en ello siempre nosotros preveemos lo que ya el estudiante va a responder, y eso le quita de alguna otra forma la validez a la acción propiamente de ellos. Entonces, Lemoff señala en ese libro que lo ideal es que nosotros, profesor, podamos de alguna u otra forma generar preguntas que sean dirigidas y que de alguna u otra forma el estudiante no responda con un sí, un no, no quiero arreglarlo. Entonces creo que también es súper relevante en cómo nosotros, el docente de alguna u otra manera, arma un discurso apropiado para la actividad o para la propia acción que está realizando el estudiante. Y yo creo que muchos caemos en entendieron, comprendieron, como la típica pregunta que no dirige a nada. O sea, todos los niños nos van a decir sí, no, no sé, pero no dirige a ninguna acción cognitiva más allá. Bueno, de hecho, Jocelyn... Así esa relación, perdón. Sí, no, está súper bien. De hecho, más adelante vamos a hablar de una actividad que está sacada del libro de Doug Lemoff. Sí, es súper bueno, lo recomiendo, viene con video, todo, muy, muy bueno, y es como muy clarito. Lo puedes enviar por el chat para que el resto también conozca el título. Ah, ya, voy a enseñar, anoto el título y el autor. Ok, ya lo ya, gracias. César, y seguimos. Sí, disculpa, es que eso es lo que mencionó la colega, es muy claro y lo vemos muchas veces y probablemente todos hemos pasado por eso cuando decimos vamos a retroalimentar o la unidad técnica nos pide retroalimentar, nos quedamos en ¿qué hicimos la clase pasada? Al inicio de la clase, ¿qué hicimos la clase pasada? No, profe, vimos esto, perfecto. Y eso para nosotros fue retroalimentación. No lo evidenciamos, no lo medimos, no establecimos criterios, entonces es allí donde muchas veces tenemos, y me incluyo, muchas debilidades. Entonces ahí tenemos que fomentar y potenciar eso para generar reales cambios. Sí, además que los temas que estamos conversando aplican mucho como también a propósito de los estándares también nuevos que han ido apareciendo, cómo podemos utilizar el error como una oportunidad de aprendizaje y cómo la retroalimentación. Uno de los problemas que tenemos con la retroalimentación, y eso como un adelanto, pero es que cuando a mí me ha tocado realizar retroalimentaciones de docente, una de las grandes dificultades es que siempre es una retroalimentación que apunta hacia el pasado, que busca decir qué se hizo bien o no hacia atrás, con mayor o menor nivel de detalle, pero pocas veces apunta hacia el futuro. Pocas veces es capaz de movilizar al estudiante hacia cuál es su próximo paso. A partir de esto, del desempeño actual, del desempeño que estamos observando, hacia dónde, qué le digo, qué le pregunto al estudiante para que pueda avanzar. ¿Derrumban a los edificios? 15. Veamos ahora qué vamos a entender muy rápidamente por aprendizaje socioemocional, y básicamente una de las definiciones como bien difundida, aceptada, es la de Cassell, y que dice que el proceso por el cual los estudiantes adquieren, o la persona, en este caso los estudiantes, adquieren y aplican el conocimiento de habilidades, aplican el conocimiento, habilidades y actitudes para desarrollar identidades sanas, gestionar sus emociones y alcanzar objetivos personales y colectivos, y también sentir y mostrar empatía por otros, establecer y mantener relaciones apropiadas, y tomar decisiones responsables demostrando preocupación por otros. Son varios elementos. Hoy en día hablamos de muchas cosas cuando referimos como a habilidades emocionales, otros hablan de la habilidad del siglo XXI, aprendizaje emocional, habilidades blandas, le dicen otros, etcétera, etcétera. Pero esta definición al menos agrupa varios como de los elementos relevantes. Y por otra parte, que hay definiciones de retroalimentación formativa que son muy nocivas, ¿ya? Y que básicamente centran todo en que la retroalimentación fuera como un proceso, como decíamos antes, unilateral. Y por eso quiero destacar esta definición de Henderson, y que dice que, en primer lugar, la retroalimentación, habla él, es un proceso. No ocurre, a propósito del video de la mariposa de Austin, no ocurre en un solo momento, sino que es parte del proceso de aprendizaje. Uno lo podría pensar también, si uno habla de que el aprendizaje es un proceso y la retroalimentación está al servicio del aprendizaje, entonces la retroalimentación también debería ser parte de ese proceso en distintos momentos. Y
Si se fijan, después dice, los estudiantes, es un proceso por el cual los estudiantes hacen sentido de la información sobre su desempeño y la utilizan para mejorar la calidad de su trabajo o bien de las estrategias de aprendizaje. Entonces, si nos fijamos acá, hay una parte que también, otra parte que es bien relevante, invisibilizada comúnmente, pero es que el estudiante tiene que procesar la información. Y ahí se nos abre un campo de posibilidades, porque lo que nosotros queremos decir o hacer, preguntar, no siempre se interpreta del mismo modo en la otra área. Hacen sentido de la información, y la información es siempre sobre el desempeño, nunca sobre la persona, nunca es sobre Agustín, Francisca, Andrés, nunca es sobre él o ella, sino que sobre el desempeño, la evidencia y el aprendizaje que tenemos al frente. Y por último, que después los estudiantes lo utilizan, y lo utilizan para mejorar la calidad o bien del trabajo o de las estrategias que utilizaron para alcanzar ese desempeño, que es muy potente porque lo que nos permite, cuando nos preocupamos de las estrategias, nos permite que lo que aprendemos ahí lo podemos transferir después a otra actividad, a otra tarea, otra asignatura y después fuera incluso del establecimiento. Y también esta idea de que la retroalimentación es diálogo, es una interacción que puede ser del profesor con el estudiante, es probablemente la más común, pero también puede ser del estudiante consigo mismo, puede ser un compañero, una compañera, puede ser un video, puede ser un ejemplar, una pregunta de una guía, cualquier cosa puede servir como agente de retroalimentación también. Y también lo otro, y ahí como para terminar, pero lo que vamos viendo hasta ahora también tiene que ver con esta pregunta que ustedes hacían en el formulario. ¿Cómo realizar una retroalimentación que sea efectiva? Bueno, aquí empezamos a ver como uno de los primeros signos, además de que vaya con un norte, como decíamos antes, es que tenemos que preguntarnos qué vamos a entender por efectiva. Una retroalimentación efectiva que cumpla todas las características desde el punto de vista del docente o que sea funcional para el estudiante. Mi invitación al menos es que lo pensemos como algo que tiene que ser funcional para el estudiante. Entonces, que la atención no tiene que estar puesta en qué es lo que hizo o no hizo el docente como parte de un checklist, sino más bien que nos podamos cuestionar como qué es lo que tenemos que hacer al retroalimentar para que el estudiante avance hacia su próxima meta. Y siempre preocuparnos entonces por el efecto, el impacto de nuestra retroalimentación. Entonces, es como que la retroalimentación fuera un ciclo así. Y ese ciclo se cierra cuando el estudiante usa esa retroalimentación y con eso mejora su trabajo y volvemos a empezar. Ahora, lo que también sabemos es que la retroalimentación es muy importante. Es de la estrategia, prácticamente en muchos estudios, ya varios años, aparece dentro de las estrategias más efectivas para favorecer los aprendizajes. Sin embargo, no siempre impacta de la misma manera. Hay estudios que, por ejemplo, han indicado que 1/3 de las retroalimentaciones producen un resultado negativo en los aprendizajes. Si nos damos un momento para pensar en eso, eso significa que hay casos en los cuales hubiese sido mejor no retroalimentar. Y efectivamente, no siempre es necesario retroalimentar. Hay veces que es mejor dejar, postergar, y hay veces que es mejor intervenir en el momento. Entonces, hablemos de uno de los elementos más relevantes que impactan en la calidad de la retroalimentación y que tiene que ver con el nivel en el cual retroalimentamos. Y esto va a ser un mix, una integración entre cómo favorecer retroalimentaciones que sean efectivas y también que desarrollen mayores capacidades socioemocionales en nuestros estudiantes. Existen 4 niveles de retroalimentación. El primero tiene que ver con el nivel personal. Son típicamente como alabanzas o como reprimendas también que podemos hacer. Entonces pueden ser evaluaciones personales y afectivas sobre el estudiante. Después está el nivel de tarea, que es acerca de qué tan correctamente un estudiante comprendió la tarea o la desarrolló. Y muchas veces incluye sugerencias súper específicas. Lo más común acá, el ejemplo, es como poner tickets y cruces, por ejemplo. Luego está la de nivel de proceso, donde lo que hacemos es invitar al estudiante a preguntarse por las estrategias que utilizó para alcanzar ese desempeño. Y por último está la retroalimentación en un nivel de autorregulación, donde el estudiante tiene que automonitorear cómo va, dirigir sus acciones y regular también las acciones del futuro. Entonces, veamos algunos ejemplos así bien sencillos que podría ser con un niño más pequeño, por ejemplo, en el caso de un dictado, de oraciones simples.
Una retroalimentación personal sería algo así como excelente, eres seco, por ejemplo. O no sé, tiene muy bonita letra. Ya, y nos quedamos ahí, nada más. Con eso el estudiante no puede hacer absolutamente nada. No puede avanzar, no sabe qué hacer. Y además lo hacemos dependiente de comentarios de ese estilo. Luego la retroalimentación de tarea sería algo súper específico, como lo que diría acá. Por ejemplo, faltó usar la mayúscula, se debe notar la diferencia de tamaño con la minúscula. También debes considerar la separación entre las palabras y agrega el punto final. O sea, aquí el estudiante básicamente tiene que tomar la sugerencia y aplicar. No hay mucha como reflexión que hacer. Sin embargo, puede servir mucho para estudiantes que están en un inicio más desorientados o son más novatos con algún tema. Luego, a nivel de proceso, uno le podría preguntar, aquí si se fijan estamos haciendo ya preguntas, y entonces uno le dice, por ejemplo, ¿cómo lo hiciste para distinguir cuando debías poner mayúsculas? ¿Cómo lo hiciste para saber cuando debías separar las palabras? Y eso obliga a meterte en el proceso de cómo lo hice, y quizá hubo un error ahí, pues, entonces. Porque ahora que lo pienso, me acuerdo que, y empiezan a establecer relaciones. Y la de nivel de autorregulación, uno podría preguntarle, por ejemplo, o pedirle, revisa tu trabajo nuevamente y compáralo con este ejemplo. Y ahora preguntarle, ¿qué cambios le harías a tu dictado? Entonces ahí es el estudiante, como dice a la izquierda, quien tiene que monitorear y regular sus próximas acciones. Entonces, ¿cómo hacer retroalimentaciones de calidad más allá del comentario motivador? Era una de las preguntas que ustedes enviaron. Bueno, enfocándonos en buena medida también en el nivel de proceso y en el nivel de autorregulación. La retroalimentación a nivel personal, de repente no significa que no podamos como incluir un comentario de ese nivel. Sin embargo, no va, si está por sí solo, nunca va a hacer avanzar al estudiante. Luego la de tarea puede ayudar para estudiantes que estén un poco más perdidos y puede ser un primer paso, pero debiéramos ir apuntando, si queremos desarrollar habilidades más complejas en nuestros estudiantes, a una retroalimentación que sea a nivel de proceso y autorregulación. Lili. Disculpa, es que me surge la siguiente inquietud. Yo trabajo en un contexto de niños vulnerables, en que la verdad que tiene muy poco desarrollado lo que es el poder analizar o el poder incluso hacer, digamos, esto que uno espera que realmente ellos puedan lograr, ¿ya? Ya sea a base de preguntas que uno le puede hacer más o menos dirigidas, como que siempre tienden como a dar lo mínimo. Entonces, ¿de qué manera, en el fondo, uno podría estimularlo para que sean jóvenes pensantes, niños que realmente logren entender que el aprendizaje es de ellos, ¿ya? Y que desde ellos puedan también encontrar la respuesta para poder mejorar. Gracias. Sí, la verdad que también puede... primero, ese tipo de cambios o de procesos se instalan, y al instalarse significa que responden a una manera, o como a una historia, etc. Pero así como se instalan, también se pueden desinstalar o instalar otras prácticas también. Pero toma tiempo. Evidentemente que toma tiempo, y uno de los focos ahí, uno podría partir por revisando, por ejemplo, qué tipo de retroalimentación hacemos. Es decir, si ellos están muy acostumbrados a retroalimentación personal y de tarea, evidentemente que les va a costar mucho poder después pensar en una de proceso de autorregulación, en la medida que lo vayamos haciendo más parte de cómo funcionamos en esta clase, digámoslo así. Ellos también se pueden ir adecuando más a responder preguntas. Y de hecho más adelante también tenemos como algunas actividades que permiten hacerlo como de manera también más, como bastante más, como muy bien incorporadas en la rutina de la sala de clase. Vamos entonces... Como decíamos anteriormente, la retroalimentación debería ser más trabajo para quien la recibe que para quien la da. Y esto está conectado con varias de las preguntas, en términos de que muchas veces lo que ocurre es que nosotros hacemos el trabajo por los estudiantes. Hacemos todo el trabajo intelectual. Entonces, nosotros nos desgastamos enormemente
y después el estudiante queda con un rol súper mínimo a la hora de utilizar la retroalimentación. Y por eso la de nivel de proceso de autorregulación son las que ponen al estudiante al centro, y evidentemente que es un trabajo que tenemos que ir haciendo bastante de a poco. Le quisiera compartir otra cosa que yo creo que ayuda mucho como a la hora de poder pensar en cómo implementar esto y que no me signifique una mayor carga de trabajo, todo lo contrario. Las cosas que hemos conversado hasta ahora, evidentemente que aumentan la efectividad y por lo tanto disminuyen la carga, pero también es bueno tener súper en claro lo siguiente, y es que cuando hablamos de retroalimentación formativa, menos es más. Menos es más en primer lugar porque una retroalimentación cuando es focalizada lo que hace es disminuir la carga cognitiva, es decir, no me voy a extender en esto, pero es básicamente la cantidad de recursos cognitivos que estamos destinando a la tarea. Si son 10 cosas las que le estamos comentando, nadie se puede hacer cargo de 10 cosas. Y ustedes se llevan además una carga de trabajo impresionante. Pero si son 2, 1 o 3, entonces sí es algo manejable y yo siento que puedo hacerme cargo de ello. Cuando también es algo más focalizado, promueve un cambio, en definitiva, en el comportamiento de los estudiantes. Y ahí eso permite generar un cambio que sea como más duradero también en los alumnos. Cuando es focalizada también se fortalece la confianza y la autoeficacia de nuestros estudiantes porque se sienten capaces, porque recibieron algo, recibieron una sugerencia, algo que tenían que cambiar y lo lograron y lo pudieron hacer. Y eso aumenta mucho la motivación. Y por último, también cuando es focalizada, como decíamos recién, disminuye la carga de trabajo de parte de los docentes, cosa que es una muy buena noticia, sobre todo en los tiempos actuales que hay una sobre demanda de una ya exigente rutina. Y uno lo podría graficar así, menos es más. O sea, cuando estamos con muchas cosas, obtenemos resultados así, bien bajo, heterogéneo. Sin embargo, cuando de todo eso elegimos 2 temas, por ejemplo, los cuales mejorar, podemos ver saltos mucho mayores. Entonces, revisemos algunas actividades. Probablemente alguna de ustedes estén más familiarizadas, tiene que ver con los sombreros del pensamiento, sombreros para pensar, que se llama. Y es una muy buena estrategia si queremos también desarrollar y acompañar a nuestros estudiantes en su desarrollo, porque para explicarlo brevemente, pero permite favorecer mucho la retroalimentación entre pares. Entonces no es el docente necesariamente el que es el centro de atención, sino que son los pares. Y la idea es que los propios estudiantes tengan la oportunidad de comentar el trabajo de los compañeros teniendo roles específicos. Entonces en la medida que ellos también se vayan sintiendo más cómodos con esos roles, es más posible que tengan más capacidades después para retroalimentar en el futuro a sus compañeros de manera más completa y también se puedan retroalimentar a sí mismos de mejor forma. Entonces, es una muy buena manera de comenzar este ciclo de retroalimentación entre pares. Entonces, en esta actividad, cada sombrero tiene una función diferente en función del color. Por ejemplo, el que tiene el sombrero azul, su rol es buscar las fortalezas del trabajo de su compañero. Pero el que tiene el gorro amarillo, lo que tiene que hacer es pensar críticamente sobre la tarea del compañero y encontrar algo que pueda mejorar. El verde es para pensar, por ejemplo, positivamente sobre el trabajo del compañero y darle alguna sugerencia de cosas que podría incorporar. No porque estén, digamos, como erróneas, sino simplemente porque podría ser mejor. Y la ventaja de esta actividad también es que permite que tú como docente en el fondo puedas definir cuáles son las habilidades que te gustaría que tus estudiantes trabajaran. ¿Es la creatividad? ¿Es ese rol más crítico? O quizás puede ser a través de una pregunta, que el que tiene el sombrero negro le haga una pregunta al estudiante del cual estamos revisando, por ejemplo, su trabajo. Y con eso pueden ir jugando en distintos roles. Entonces es una muy buena actividad de reglamentación entre pares. Luego está también otra actividad que se llama 3-2-1 y es un recurso muy, muy bueno para favorecer la metacognición a propósito de lo que decía César también al inicio y también que el estudiante pueda reconocer los propios intereses. Entonces, de esa manera lo visibilizamos y se siente visibilizado, sobre todo en un contexto de clase online, donde uno de los problemas que hemos observado es que los estudiantes pueden sentirse como que no son vistos. Entonces, esto es básicamente, podría ser esta misma diapositiva de PowerPoint, no es más que eso, y le preguntamos 3 cosas, o le pedimos 3 cosas. Primero, que indiquen una pregunta, por ejemplo, que le queda,
sobre la clase de hoy, 2 cosas que consideró interesantes y 3 cosas que descubrió. Y ese solo ejercicio no solamente va a levantar y le va a permitir ser visto, le va a permitir también a ustedes tener evidencia sobre el aprendizaje que tuvo y sobre cómo orientar la próxima clase. Y por último, a ellos les permite afiatar mucho mejor en su memoria a largo plazo los aprendizajes, porque tienen que volverlos a elaborar en sus propias palabras y con sus propios intereses. Entonces, es una actividad que es bien sencilla, pero que cuando la pensamos es muy potente para ayudar a nuestros estudiantes. Otra, que es como algo bien sencillo, pero que permite también levantar evidencia, son poner frases o citas. Ah, bueno. Entonces, cuando podemos poner algunas frases o citas que lo que hacen es motivar la discusión y puede dinamizar la clase y hacer además que nuestros estudiantes se pongan a pensar un poco más. Y esas frases pueden ser además asociadas a sus intereses y a temas que ellos tratan. Por ejemplo, esto es como algo que es bien neutro, entonces no tiene como un interés quizás tan como aceptado por todos, pero por ejemplo uno podría decir la fricción siempre es útil. ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? Discute en pareja. O en el caso, por ejemplo, de física. O si estamos en lenguaje, por ejemplo, podría ser cuando estás enumerando cosas, siempre usa la coma. Indica si estás de acuerdo o no y por qué. Ahí esperaríamos que dijeran en realidad no siempre es necesario por y podrían conversar algunos ejemplos. Y con eso damos quizás inicio a la clase y tenemos también evidencia de aprendizaje. Lo otro, que está asociado también con lo que hablamos al inicio, tiene que ver con hacer preguntas dirigidas. Muchas veces lo que hacemos son preguntas como más al voleo, abiertas, que las tome quien quiera tomarlo, y que en realidad ya sabemos quiénes las van a tomar, que probablemente son los estudiantes más participativos, ya sea en el contexto online o presencial. Y esto funciona básicamente, hace una pregunta al curso, da tiempo, de verdad, probablemente ustedes ya saben, pero los estudios, por ejemplo, en Chile y en otros países también muestran que cuesta mucho hacer una pregunta y detener un poco y dejar que el otro piense. Y una vez que pensó, escogemos un estudiante para que responda. ¿Se fijan? Entonces, es como, en vez de que yo, por ejemplo, ahora dijera, bueno, oigan, ¿por qué? Entonces, si ustedes pudieran resumir, ¿por qué creen que cuando hablamos de retroalimentación formativa, menos es más? En vez de hacerlo así, por ejemplo, yo podría decir, ¿por qué creen ustedes que cuando hablamos de retroalimentación formativa, menos es más? Janet, ¿se te ocurre algo, por ejemplo? Janet Arriagada, ¿se te ocurre algo que podrías decirnos? A ver, ¿por qué cree que la retroalimentación es menos a más? Podría, no sé, tal vez hacer un ejemplo matemático que se comience con un error. Y con eso van a retroalimentar todo el rato y van a buscar cuál fue el error del ejercicio, por qué. Pueden ser dos, uno que esté correcto, otro que no, y cuál es la razón. Y ahí de menos a más, porque van a estar en el mismo ejemplo o ejercicio o error buscando la solución. Y eso es lo que entonces nos permite, por ejemplo, a mí me permite saber qué fue lo que entendió sobre eso, en vez de que quizás yo lo hubiese hecho abierto y me hubiese contestado quizás alguno de ustedes que quizás, por ejemplo, ya participó, no sé, por ejemplo, me hubiese contestado, no sé, César. Y yo me interesa saber qué saben los otros sobre lo que conversamos, porque ya me da la sensación de quizás que pudo haber entendido César, pero no los demás. Y eso es lo que más me interesa también ahora a los demás, porque ya tengo evidencia de que puede estar sabiendo César, ¿se fijan? Entonces es una muy buena manera y es un cambio muy menor. Es simplemente, haz la pregunta al curso, espera 3-5 segundos y escoge un estudiante. ¿Elsis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que en relación a eso me quedé pensando en esa situación cuando uno le pregunta a alguien del curso, ya sea de manera presencial o online, ¿sí? Una pregunta dirigida, como dices tú, y el estudiante se queda en blanco y no sabe qué responder, no tiene la respuesta, probablemente no entendió. Entonces, ¿qué hace uno? Indica a otro compañero y ese compañero probablemente da la respuesta correcta y nos quedamos con eso. Claro. Entonces,
es loco igual eso porque el otro estudiante se quedó en silencio y quedó como ahí nomás. Pues, no. Entonces lo que yo hago y que me resulta bastante es que efectivamente tengo estudiantes que se quedan en silencio y le doy la palabra a alguien más y luego vuelvo a ese estudiante que estaba en silencio y le pregunto nuevamente, entonces, ¿cuál era la respuesta? Y así puede repetir lo que dijo su compañero y así yo también estoy viendo si es que ese estudiante está escuchando la clase o no. Y no Claro, solamente a la profesora, sino a sus pares. exacto. Ahora también uno ahí podría ver, Elsis, como si siempre hacemos preguntas donde esperamos una respuesta correcta o también son como algunas más abiertas, porque cuando son preguntas abiertas donde se admite de verdad casi cualquier tipo de respuesta, entonces el estudiante Ajá. no tiene ese temor al error, porque sabe que el profesor o la profesora, uno no dice como, ah, es que yo sé que está esperando una cosa, y si la chunto, y si no la chunto, bueno, mala suerte. No, pues simplemente quiere saber qué pienso, y eso obviamente que no está ni bien ni mal. Claro, De claro, hecho, yo me refería, por ejemplo, en el caso de las preguntas que son más dirigidas. claro, sí. Pero efectivamente puede ser como una manera. Lo otro, en la actividad que viene ahora, por ejemplo, que se llama chequeo del entendimiento, lo que hacemos acá es, hacemos una pregunta dirigida a un estudiante preguntando qué entendió, en vez de si entendió. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, como decían ustedes antes, ¿está todo claro hasta acá? Y puede haber un sí, como a coro, o no, o puede haber un silencio, también puede haber un silencio. Hacemos una pregunta que le preguntamos dirigidamente de nuevo a un estudiante qué fue lo que entendió sobre algo en particular que a nosotros nos interesa para esa clase. Lo que hacemos luego es sondear con un breve diálogo, como que examinamos un poco, le hacemos, por ejemplo, otra pregunta a ese estudiante, y ahí, como dice el paso número 3, hacemos un seguimiento a ese diálogo, que lo iniciamos. Y después podemos tomar a otro estudiante y hacemos el mismo ejercicio. ¿Y qué fue lo que entendiste tú cuando hablamos de esto, por ejemplo? No sé nada, y después podemos comparar las dos respuestas y ver cuáles son las diferencias y cuáles son los detalles también. Y con eso tenemos que tomar una decisión. O volvemos a enseñar algo, postergamos quizá, que quizás no es necesario hacer algo ahora y podemos postergar para la próxima clase o para una actividad que viene más adelante. Y si todo está bien, obviamente podemos continuar. Luego hay otra actividad que también ayuda para efectos de hacer como preguntas durante la clase y que ayuda mucho a retroalimentación formativa y se llama Dilo nuevamente pero mejor. Y esta actividad en lo que consiste es que lo que hacemos es fijar un alto estándar para la profundidad de las respuestas verbales que esperamos de nuestros estudiantes. Entonces, cuando nosotros, sin darnos cuenta, cuando aceptamos preguntas, respuestas breves continuamente, estamos, o que sean muy mediocres, lo que hacemos es fijar expectativas también bajas para ellos. Entonces, lo que hacemos acá es que todos sepan que esperamos respuestas de alta calidad y que además son capaces de hacerlas. Entonces, esto si hace esta actividad repetidamente en el tiempo, eso queda muy demostrado. En el paso 1, hacemos una pregunta a los estudiantes y, y lo que hacemos es que primero agradecemos o felicitamos por la primera respuesta, solamente por el esfuerzo realizado, no por la calidad. Solamente, entonces, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, muchas gracias, Josué, por la respuesta y por haber como armado una respuesta. Y después lo que vamos a hacer es retroalimentar a Josué, por ejemplo, sobre cómo podría mejorar esa misma respuesta. Le podemos hacer una pregunta que lo lleve a relacionar con algo que ya hemos visto o con lo que dijo un compañero, por ejemplo. Y una vez que nos damos cuenta de que Josué efectivamente ya tiene la película un poco más clara, podemos invitarlo a que lo diga nuevamente, pero mejor. Y entonces ahí, si antes le dijimos, mira, eso fue un muy buen inicio, pero me gustaría que ahora con todo lo que hemos conversado hiciera el esfuerzo, le repetimos, por ejemplo, la pregunta y lo puede decir nuevamente. Y con eso lo que vamos a hacer es que le estamos dando además una oportunidad en el momento de practicar al frente nuestro y que se sienta además más seguro y más como exitoso porque fue capaz de generar una respuesta de muy alta calidad. Hay dos manos levantadas. Anita Pino. Hola, muy buenas tardes. Disculpa la tardanza por la conexión, pero escuchaba claramente
todas estas estrategias para poder retroalimentar en el fondo. Y particularmente la segunda, nosotros esta que estás hablando tú la implementamos en mi escuela porque los niños no nos respondían nada. La verdad que nosotros hablábamos y era como hablar con los espíritus porque no nos respondían nada. Entonces, escuchando a otros colegas que con estas, las preguntas guiadas, ya no las decíamos a todos el curso, sino, Francisco, ¿qué opinas tú? Empezaron a hablar. Pero esta estrategia la implementamos, sabes que funcionó mucho. Los incentivas a mejorar, pero no siempre en el aspecto de, ¿qué entendiste? ¿Tú me podrías decir lo que dijo tu compañero, pero ahora con tus palabras? No abusamos de hacerlo con muchos estudiantes, sino 2 o 3. Claro, sí. Pero todas las clases. Sí. Entonces ya es una rutina el que tienen que hablar, que tienen que opinar, porque yo creo que eso es lo más importante hoy. Pero eso es un cambio enorme, o sea, pasar de que prácticamente sean como hablarle como a sentir que uno le está hablando como una pared porque no puede establecer una conversación, a que ellos puedan participar, es verdaderamente un gran logro. Me alegro que esta estrategia, es un súper buen ejemplo de que esta estrategia le puede funcionar también a otros. ¿César? Y lo otro que, un consejo, para terminar, es intentarlo todo. Nosotros hay que pensar que la pandemia llegó para escribir este libro en blanco, y como tal, somos llamados a hacer. Entonces prueben lo que funciona, prueben lo que no funciona, y así van descartando. Nosotros lo hemos probado todo con mis colegas. Entonces podemos decir, esto funcionó con mi colegio, esto no funcionó, esto funciona con un curso, esto lo podemos mejorar de esta otra manera. Ese es como mi consejo en un año ya, 8 meses, de esta situación de educación remota, hoy viviendo lo híbrido, pero intentarlo, colegas, porque hay que educar a nuestros estudiantes en esta nueva modalidad, a nosotros y a ellos. Y la participación es fundamental. Eso, pues, muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿César? Sí, me surgió una duda, Luca, a propósito de lo que tú mencionaste en esta estrategia. Me parece, muchas veces uno intenta hacer ciertas cosas que no maneja la teoría, y lo hace porque ve las características del curso y adecua ciertas cosas. Pero muchas veces la teoría de esto no lo maneja. Entonces, esta estrategia que dilo nuevamente, pero mejor, me parece súper entretenida, súper innovadora en relación, que se ajusta mucho a lo que nosotros trabajamos en la institución, en el colegio donde yo trabajo. Pero en el punto 3 dice dar una retroalimentación que lo apoye. Esa retroalimentación tiene que ser necesariamente, tiene que ser una retroalimentación más categorizada al nivel de proceso, donde vamos orientando ciertas preguntas, o tiene que ser una más orientada a lo de tarea, donde nosotros le evidenciamos al estudiante cuáles son aquellos elementos que debe fortalecer, cuáles son los elementos aquellos que puede mejorar. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Probablemente va a ser mejor un nivel de proceso de autorregulación, salvo que el estudiante esté muy perdido y tengamos que quizás como reformularla. Pero, por ejemplo, uno le podría decir, ¿podrías incluir una argumentación o algún dato que ayude a sustentar la opinión que me estás dando, por ejemplo, o que me acabas de dar? Uno podría también simplemente recordar, por ejemplo, decirle, recuerda que en esta clase, cuando alguien dice lo que piensa, tenemos que apoyarlo con algún argumento. Y la fórmula que hemos utilizado es, yo pienso que X porque tanto. Entonces, ¿podrías utilizar esa fórmula? ¿Te fijas? Eso también puede ser como una retroalimentación. Bueno, y antes de... quedan 2 cosas que me gustaría mostrarles antes de terminar. Yo sé que estamos como ahí con la hora. Lo primero es contarles les quiero mostrar un curso que va a ser lanzado próximamente por Laboratorio Docente justamente sobre este tema, y después contarles como algunos puntos para el cierre, que creo que pueden ser importantes de tener en consideración y nos pueden ayudar como a integrar también. Entonces, contarles que hemos desarrollado un curso de retroalimentación formativa que hemos implementado en varios establecimientos también de manera y en distintas modalidades. Y está bajo esta lógica de que muchas veces ya sabemos la importancia de la retroalimentación. Nadie nos tiene que convencer al respecto. Lo que necesitamos es probablemente apoyo en cómo implementarla. En mi contexto, con mis estudiantes, en mi asignatura. Y para eso está pensado este curso. Y el curso tiene, y les quiero presentar la página donde está. El curso tiene digamos como 2 grandes versiones.
Aquí les voy a enviar, de hecho, el link por el chat. Y una versión, o sea, primero, o sea, vamos a poder diseñar retroalimentaciones que sean efectivas sin que te tomen demasiado tiempo. Vamos a ver muchas actividades de ese estilo, de cómo poder retroalimentar efectivamente en menos tiempo. Tenemos muchas actividades, muchas más de las que mostramos hoy, tenemos hartas también. También cómo poder generar retroalimentaciones que sean significativas para los estudiantes. Voy a estar yo como instructor en esta versión del curso, continuamente cerca de ustedes para apoyarlo. Una comunidad que van a ser básicamente ustedes, que se van a poder estar apoyando también durante el proceso, y obviamente que hay un certificado al finalizar. Y va a haber una plataforma sincrónica con algunos videos como que en verdad son más como complementarios, pero el fuerte va a estar en las sesiones sincrónicas. A través de Zoom van a ser, son sesiones que son súper claras, al grano, bien dinámicas también. Tenemos actividades grupales que los docentes que han participado anteriormente las valoran muchísimo. Y también, como les decía, hay espacio para las asesorías pedagógicas. Que la asesoría es lo más parecido que conocemos como a las mentorías o al coaching pedagógico, donde básicamente nos reunimos individualmente en sesiones, en reuniones personales, y yo me acoplo totalmente a tus intereses. O sea, si tú dices, yo quiero mejorar en retroalimentación tal cosa o poder implementar esta actividad, entonces mi único objetivo es apoyarte ahí. Y vamos a diseñar juntos un plan de acción. Si necesitas ensayar en la reunión, puedes ensayar conmigo ahí. Y después implementas en tu clase y nos volvemos a reunir. Y aprendemos de esa experiencia y vemos qué es lo que hay que ajustar. Nunca nada funciona a la primera, por lo tanto es súper interesante el ejercicio. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó tan bien? ¿Qué ajustes podemos hacer? Entonces, aquí están, bueno, pueden ver el detalle de los contenidos del curso, los objetivos de aprendizaje. Y el curso entonces tiene dos modalidades. Puede ser el curso sincrónico, donde hay actividades grupales, y lo que le he mencionado. Puede ser el curso sincrónico más las asesorías personalizadas que vienen después del taller. Y también ofrecemos el curso de manera cerrada para establecimiento, y ahí lo hacemos de dos maneras. O bien hacemos un programa para el colegio, donde trabajamos con los profesores que el equipo directivo, el equipo de gestión estime conveniente. O bien lo que hacemos es capacitar al equipo directivo para que lo replique en su colegio. Lo que hacemos ahí es básicamente que le compartimos todo, le compartimos los videos, le compartimos los PowerPoint, todo de manera que lo puedan replicar todas las veces que quieran, y nuestro rol es apoyar a los directivos en que puedan hacerlo. Y eso es lo que genera finalmente instalar las capacidades en la escuela para que puedan después, por ejemplo, si llega un profesor nuevo, puedan también subirlo, digamos, como al barco. Le compartimos los PowerPoint con las notas para los instructores. Hay un libro con actividades que pueden utilizar, por ejemplo, en consejos de profesores o en reuniones de departamento, o también un docente puede usar en su autorreflexión. Ahí estoy yo. Y entonces, esa es la invitación al curso que estamos ofreciendo. Es una experiencia que de verdad vale mucho la pena, así que espero que le interese y nos podamos ver también ahí. Y entonces, para terminar, hay algunos puntos adicionales al cierre que me gustaría comentar. Pregunta si puedo mandar lo que estoy presentando en el correo, los datos del contacto. Los datos del contacto, bueno, les dejo mi correo por acá, pero también está en esa página que les acabo de enviar. Ese es mi correo. Y el día de mañana yo les voy a enviar la grabación también de este webinar. Entonces, algunos puntos importantes es, partamos de la idea de que es el aprendizaje el que genera motivación. Muchas veces lo entendemos al revés, es que el estudiante tiene que estar motivado para aprender, pero la manera más potente de generar motivación, como dijimos al inicio, es que el estudiante sea capaz de visibilizar sus avances y que es capaz de hacer cosas que antes no podía. Luego, el aprendizaje siempre tiene que tener una dificultad deseable. Cuando el aprendizaje es muy fácil, entonces no es aprendizaje. Probablemente todos hemos tenido esa experiencia. ¿Qué es lo que eso significa para efectos del aprendizaje socioemocional? Es que no tenemos que hacer actividades fáciles para que el estudiante se sienta mejor, ni decirle que algo está relativamente bien cuando en verdad no lo está, porque lo que eso crea es lo que se llama una ilusión de aprendizaje. Entonces después, ¿para qué quiero mejorar si está todo tan bien?
No, no está todo tan bien. Hay ciertas cosas que tienes que arreglar. Y hay que ser también súper claro al respecto. La idea como de poder ir integrando, ¿no?, lo académico con lo socioemocional, el cuarto punto. Entonces, la retroalimentación es el vehículo a través del cual se construye ese aprendizaje. En la retroalimentación también el docente es donde expresa su preocupación, su alegría, las expectativas que tiene sobre sus estudiantes, y por lo tanto es una invitación a como cuidar ese espacio, a darle el tiempo que requiere, que no significa más tiempo, sino que significa poder utilizar estrategias que sean más efectivas a la hora de retroalimentar. Y por último, la retroalimentación más efectiva, ¿cuál es? Es aquella que es capaz de estimular el pensamiento del estudiante, porque acuérdense que en la retroalimentación formativa tiene más trabajo quien la recibe que quien la da, y también aquella retroalimentación que es más efectiva es aquel que acerca al estudiante hacia su próxima meta. No solamente que mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante. Entonces, en función de lo que ocurrió y de la evidencia de aprendizaje que tenemos al frente, ¿cómo podemos continuar avanzando? Así que, de verdad, muchas gracias. Espero que hayan varias de estas actividades que ya puedan comenzar a implementar desde mañana mismo. Algunas chiquititas, partan con un paso muy pequeño, si no es necesario hacer una gran modificación en la enseñanza, intenten darse el tiempo de aprender sobre esa experiencia. Si quieren conocer mucho más sobre esto, evidentemente que pueden entrar a la página del curso que les envié, o me pueden escribir también a mi correo, y podemos coordinar también algo que les sea de mucha utilidad. Así que lo pasé muy bien con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Y yo me voy a quedar acá hasta que ustedes se salgan, así que si alguien también se quiere quedar, preguntar, aclarar algo, podemos conversar.